Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Julián y la gente. Mi nombre es Julián Saucedo. En la jornada de hoy nos acompaña Juan José López de Simone, concejal por el Partido Popular en la capital de Corrientes, para hablar. Juanjo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. La intención es conversar un poco de cuando comenzaba el año. Se hablaba de temas muy importantes a tratar en el Consejo, como las licitaciones, por ejemplo, tanto de la recolección de residuos como de transporte. Parecía que iban a ser temas que iban a ocupar la agenda de un año electoral y que iban a desarrollarse las distintas instancias. ¿Se dio así? ¿Hay tiempo para aprobarlo en este 2015? Bueno, en mi opinión se dio de una manera en que no me agradó en términos de lo que hubiera querido para ambos pliegos. Sobre todo porque desde la oposición no tuvimos la oportunidad, porque no se alcanzó el consenso, porque el oficialismo no lo permitió, por las razones que fueran, probablemente porque el intendente quería que el pliego saliera tal cual lo había enviado desde el Ejecutivo. Yo eso no lo sé. Sí sé que desde nuestro interbloque opositor de Encuentro por Corrientes, en mi caso del Partido Popular, teníamos propuestas para hacer tanto en uno como en otro pliego, sobre todo teniendo en cuenta que son dos de los servicios más importantes de la ciudad, tanto el transporte como la recolección de residuos. Y bueno, no hemos podido consensuar demasiado en esto. Se aprobaron ambos pliegos. El debate no fue el que esperábamos, porque esperábamos un debate mucho más amplio, mucho más profundo, incluso citando a especialistas en la materia, porque estos dos servicios no vamos a volver a discutir sino hasta dentro de 15 años, ya que ambas licitaciones prevén 10 más una prórroga de 5, con lo cual en nuestra opinión queríamos adelantarnos un poco, tratar de visualizar lo que va a hacer la ciudad en este tiempo. Y sinceramente, por ejemplo, en el tema de recolección de residuos, hoy estamos en una situación en la que se aprobaron los pliegos, pero no sabemos en qué instancia del proceso licitatorio ya en el ámbito del Departamento Ejecutivo se encuentra. Por eso es que hoy mismo presentamos un pedido de informe por esta situación. Y esto nos preocupa, porque los residuos se siguen tratando hoy como hace 50 años como mínimo, es decir, solamente recolectando, solamente retirando de los domicilios y llevando a la disposición final. Y esto no es ¿Se va a seguir tratando así por los próximos 15 años? ¿No hay instancias de reformulación del sistema en ese proceso? Y bueno, nosotros queríamos introducir este proceso que, si bien sabemos no se puede cambiar de un día para el otro, había que incorporar dentro de este pliego ya un proceso que vaya hacia las modernas tendencias que existen en otras ciudades y en otros países, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que se denomina gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que van desde la clasificación domiciliaria hasta el reciclado y el trabajo con las cooperativas, es decir, con personas que forman cooperativas y que trabajan con el reciclado y que, por supuesto, aprovechan el producto de eso. ¿Hubo ofertas durante los procesos de audiencia pública? Me acuerdo que hubo una cooperativa que se presentó, sí, presentó un plan de trabajo. Sí, hubo, y ahora creo que la experiencia que ahora el Ejecutivo dispuso a hacer una experiencia en un barrio de la ciudad. Pero claro que esto va a empezar pero está por fuera del proceso licitatorio, que es lo que nosotros queríamos ya incorporar dentro del proceso para que vayamos hacia un sistema que nos permita tomar conciencia. Yo digo algo, que he tenido la oportunidad de estar dos o tres veces ya en mi anterior gestión, he estado también como concejal, en el predio de disposición final. Yo digo que tendríamos que tener un colectivo que todos los días salga con distintos sectores de vecinos de la ciudad, sí, y que lleven a recorrer ese ámbito y darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Un daño terrible a la ecología, estamos dañándonos entre nosotros mismos como vecinos, estamos saturando los lugares de disposición final, y eso es algo que hoy decíamos, ¿no? Esconder la basura bajo la alfombra, sí, esa expresión nunca tan mejor dicha. Y eso es lo que no queremos. Queremos aprovechar, tenemos una universidad, tenemos especialistas. Creo que tenemos que avanzar hacia lo mejor que podamos dentro de nuestra ciudad. ¿Cómo está la cosa actualmente? ¿El municipio terceriza el servicio y la empresa? Porque en un momento parecía que no había reglas, digamos, que había una empresa que prestaba un servicio pero sin ningún tipo de control. Hoy hay, sí, más o menos es así, en el sentido que, bueno, se alquilan los camiones, el personal es municipal. Es algo un tanto sui generis, por llamarlo de algún modo, y que de ninguna manera permite alcanzar o visualizar un proceso moderno que incorpore técnicas más adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta la tecnología y lo que se conoce en este momento. Pero bueno,
veremos cómo sigue este tema, nos preocupa y queremos hacer un aporte, y queremos no solo lo que podamos hacer nosotros de nuestro interbloque, queremos, como digo, que los aportes los realicen los especialistas, que se involucre la universidad. No es esto una actitud en contra del intendente, que quede claro, porque acá no debe haber oposición y oficialismo en temas en donde lo que debemos buscar es lo mejor para la ciudad y sus vecinos. Así que bueno, esa es mi opinión, veremos cómo continúa. Y respecto al transporte, ¿qué te parece esto de la implementación de la SUBE? Hoy hubo un pedido de informe también por la cuestión de las tarjetas. Hoy hubo un pedido de informe por la cuestión de la tarjeta, las tarjetas SUBE, que es el sistema de boleto electrónico único. Y bueno, lo presentó el concejal Calvano, hubo allí un debate un poco ríspido, porque el oficialismo muchas veces en el Consejo se molesta cada vez que nosotros hacemos un pedido de informes. Y la tarea del concejal tiene 2 o 3 cuestiones fundamentales. Una de ellas es la de pedir informes, es decir, solicitar informes al Ejecutivo para ver cómo va la marcha de los asuntos del municipio y para ver qué podemos hacer en orden a hacer algún aporte o por lo menos conocer el estado de situación. Esta es una función esencial. La característica del sistema republicano. Es una función esencial. Entonces, se dictan ordenanzas, se piden informes y se trabajan en lo que se llaman proyectos de comunicación, que son las peticiones que hacemos de los distintos requerimientos de los barrios de la ciudad. Así que esta es nuestra tarea. A algunos les puede molestar o no, pero lo que no podemos hacer es negar nuestra propia esencia, es decir, la propia esencia del Consejo. Entonces, cuando hay un pedido de informes, hay que aprobarlo. Yo creo que esa es de lo más sanos en el sistema democrático, y que después el Ejecutivo conteste y que diga, bueno, la cosa está así, o tenemos problemas, y si hay problemas quizá podamos resolver desde el Consejo algo, o no, pero por lo menos conocer. ¿Cómo ves el cuerpo parlamentario? Tenemos un cuerpo que en un momento parecía que tenía una mayoría muy contundente, que después fue mermando, hubo algunos quiebres dentro del oficialismo, en esto se fortaleció. ¿Es muy distinto al Consejo que por ahí conformaste en el 2008-2012 respecto al debate y esas cuestiones? Bueno, en aquel momento también había una bastante heterogeneidad y había fuertes debates, recuerdo. Y en este consejo se logró equilibrar más desde que me tocó ingresar nuevamente. El anterior a esta segunda etapa había sido muy claramente dominado por un oficialismo que tenía 2/3. Y por lo tanto eso de alguna manera adormece el debate. Ahora hemos resucitado el debate, hay a veces posiciones muy fuertemente expresadas, pero siempre creo que dentro del marco de respeto. Pero bueno, esta es la esencia también del Parlamento. Yo creo que aquí es donde hay que exponer las ideas, las convicciones, la representación, tener en cuenta que representamos a todos los vecinos. Los vecinos a su vez tienen intereses diferentes, intereses disímiles. Entonces a veces uno toma un tema y a alguno o a un grupo le puede parecer que es algo ridículo, pero a otros les puede interesar. Entonces, bueno, estos son los riesgos a veces, pero hay que estar atento a todos los temas, y cada vez que alguien puede aportar algo, bienvenido sea, porque este es el ámbito de trabajo nuestro, la ciudad de Corrientes, y eso es lo que tenemos que atender. Se vota concejales, seguramente va a haber una nueva conformación después del 10 de diciembre. Te quiero preguntar por la cuestión electoral, todo lo que está pasando alrededor, el sistema, las nuevas boletas y el voto a los 16, pero vamos al segundo bloque y enseguida volvemos. Enseguida seguimos con Juan José López de Simoni. Esto es Julián y la gente. Tener el primer parque industrial maderero del país. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. Con el banco es más fácil. Todos los días, 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard y Visa. Y 20% de descuento más 5% de devolución del IVA con tarjeta de débito Maestro. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar para conocer los comercios adheridos. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Que Coca-Cola nos elija para ser su planta embotelladora para toda la región. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes.
Estamos de nuevo, Juan José López de Simoni, concejal de la capital de Corrientes. Te consultaba a comienzo de año también. Hubo mucho debate respecto a la fecha de votación del Consejo Deliberante, la hora que iban a decidir los nuevos integrantes y también esto jugaba también con el voto a los 16. Finalmente pueden votar los jóvenes de 16 en las elecciones a Consejo en este octubre. Sí, sí pueden votar los jóvenes de 16 años. En virtud que esto lo prevé el Código Electoral Nacional. Como estas elecciones se van a regir por las reglas del Código Electoral Nacional y por una llamada ley de simultaneidad, es decir, la elección de concejales es provincial, pero por esta ley de simultaneidad se va a regir por las reglas del proceso electoral nacional, que prevé el voto de los jóvenes de 16 años. Por lo tanto, en esta ocasión, en la categoría de concejales, al igual que en el resto de las categorías, como esta ley de simultaneidad así lo establece, van a poder votar por única vez hasta tanto se reforme la ley provincial, ¿no? Así que un error de formas, ¿qué pasó ahí? Porque hubo una discusión respecto al tema. Sí. Parecía como que la gente de Encuentro por Corrientes no quería, primero, claro. Después parecía que sí quería, después el oficialismo cometió un error. ¿Fue tan así? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, lo vivimos como, a ver, esta fue una de las cuestiones que se discutió desde el punto de vista técnico formal. Es bastante imperceptible para la gente que no está muy cercana a esto, pero que tiene que ver con las facultades que tienen cada uno de los departamentos que conforman el municipio. Por un lado está el Ejecutivo, que representa al Intendente, y por el otro lado está el Consejo Deliberante. Cada uno tiene facultades para, dentro de las mismas, de lo que establece la Carta Orgánica, ejercer su función. El caso es que la fecha de elecciones debe ser fijada por el Consejo Deliberante en su conjunto. Y lo que ocurrió fue que el presidente del Consejo Deliberante per se, es decir, por sí mismo, dictó una resolución estableciendo la convocatoria, y entonces allí se originó el problema porque nosotros planteábamos diciendo, miren, a nosotros el resto de los concejales nos quitaron la posibilidad de debatir, de ejercer nuestro rol, de fijar en el conjunto la fecha de elecciones. Bueno, y esta discusión nos llevó a una discusión judicial. Sí. Que finalmente terminó dándonos la razón en este sentido, porque pasamos 3 instancias para que se diga que efectivamente la facultad era del Consejo Deliberante en su conjunto y no del presidente, que por más que sea el que preside el cuerpo, no tiene facultades limitadas. Bueno, fue una discusión técnica, pero que fue la muestra también de otras cuestiones que se hicieron por fuera de la formalidad. El Consejo Deliberante, como todo órgano parlamentario, es un cuerpo formal en donde se dictan normas y estas tienen un procedimiento y tienen etapas que cumplir, porque no es de cualquier manera. Propias de las formas que hacen a la política parlamentaria. Yo te quiero preguntar, ¿qué pensás de esto de la judicialización? Recién me hablabas de volverle a darle contenido a la política, predominar lo parlamentario, lo legislativo, la regulación a partir de ahí, digamos. ¿Qué pensás de cuando se va a la instancia judicial, digamos, echando por tierra el trabajo político muchas veces? Yo pienso que claramente es un fracaso de la actividad política. Pero hay que distinguir a veces... el Poder Judicial como siendo un superpoder que termina... Yo parto de la idea que jamás... Yo, en lo personal, y el bloque tiene la misma actitud, creo, no vamos a ir a la justicia si perdemos una votación, porque eso está dentro de las reglas de la democracia. Hay mayorías, hay minorías, y hay que ajustarse a lo que se resuelve en ese contexto. Sí tenemos que ir a la justicia cuando hay facultades que se nos permiten, que se nos impiden ejercer. Ahí sí, porque entonces hay una vulneración de alguna facultad, y eso sí exige que no queda otro remedio que ir a la justicia. De todas maneras, en cualquier instancia hay que agotar todos los mecanismos para que se resuelva dentro del ámbito, en este caso del Consejo Deliberante, pero para eso hay que tener conciencia de que estamos legislando o estamos dictando normas y no se pueden hacer las cosas de cualquier manera, sino, como digo, dentro del proceso reglado, que para eso está la Carta Orgánica y las ordenanzas. A veces pareciera ser un excesivo rigorismo, pero no se trata de eso, porque si no, negaríamos nuestra propia función, y yo creo que todo está establecido y tenemos que transitar. El Estado de Derecho es, por definición, sujetarse a la ley. Eso es lo que debemos hacer. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, sí, así decía un líder. Así decía un líder, sí. Te consulto por esto de la institucionalidad y cuánto se vulnera respecto a las denuncias que hay actualmente. Caso Tucumán, por ejemplo, y los procesos electorales.
¿cuán vulnerable es el voto del ciudadano a la hora del recuento? Bueno, evidentemente que el sistema político argentino debe ser modificado, buscando la transparencia, buscando que cada vez más sea evidente que la voluntad popular es la genuina a la hora de abrir las urnas y efectuarle el recuento. Sinceramente es muy difícil entender cómo haya pasado tanto tiempo en Tucumán, digo, ¿no? Y todavía estén en el recuento. Y es como si fuera una telenovela. O sea, es que dura meses. Porque hubo una decisión judicial que dice que no se declare ni un candidato ganador hasta que se termine el escrutinio. Entonces, esto hace mal a la democracia, hace mal a la representatividad, genera sospechas. Yo entiendo que en la política, como en todos los órdenes de la vida, hay gente buena y gente mala, hay funcionarios buenos y malos, hay, no sé, abogados buenos y malos, y así podríamos decir de cualquier profesión u oficio. El problema es que hay que distinguir, porque lo peor que se puede hacer es generalizar, porque cuando se generaliza y se dice que la política es mala, se está negando la posibilidad de situaciones dolorosas para que encaucemos las correctas acciones en pos del beneficio de la comunidad, porque la política por definición es trabajar por el bien común, trabajar por el otro, esto es por definición. Entonces lo que pasa es que está tan desvirtuado que yo pienso que tenemos que volver a retomar conceptos fundacionales como el de comunidad, por ejemplo. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué es la comunidad? Es el ámbito en el que todos somos uno, ¿no? En el que nos movemos todos. A partir de poner un pie en la vereda de nuestra casa, estamos en un ámbito común, y eso a veces exige que también los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y es allí donde muchas veces decimos, bueno, está bárbaro que se reclame, está bárbaro que se exijan derechos, pero también estaría bueno cumplir con nuestros deberes ciudadanos, porque eso también es una manera de contribuir al mejoramiento de todos los problemas de la ciudad. Hubo un momento después del 2001 que parecía que la política se nutría nuevamente de ideas, que había como una oleada de gente que venía a sumarse. Fue mermando eso. ¿Te parece? ¿No? Sí, yo creo que ahora aparece, tengo esperanzas que la juventud retome el camino del protagonismo más que nada, pero cuando hablo de política me gusta hablar de política grande, es decir, no solo militar en un partido político, estar en el club. Yo conozco, porque también soy dirigente deportivo. No la política partidaria, sí. Soy dirigente deportivo, soy dirigente del club de regatas, soy dirigente de un club de fútbol. Y cuesta mucho. Estoy también en la subcomisión de remo en el regatas. Entonces, bueno, pero digo, hay que involucrarse, hay que participar. Y esto, digo, esto es política también, ¿no? Es decir, estar en el club, apoyar a los hijos, tratar de contribuir a las instituciones, porque si las instituciones se deterioran, finalmente se pagan las consecuencias. Nada es gratis, las consecuencias se pagan, porque si hay deterioro institucional, las cosas funcionan mal, y si las cosas funcionan mal, finalmente terminan afectando la calidad de vida de todos. Entonces, creo que debemos repensar estos conceptos, y cada uno en su tiempo, en el club, en la iglesia, en las organizaciones barriales, siempre hay un lugar para trabajar por la comunidad. Vamos a ir a un breve corte y después te voy a preguntar esto, ¿de cuándo nace esa pasión por la política? Bueno, esas cuestiones que hacen a tu personalidad, que veo que te apasiona. ¿Cómo no? Vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Ser el primer productor nacional de arroz, eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. www.nordestealdía.com, tu diario digital. Haber traído el gas a Corrientes. Eso es ir para adelante.
Gobierno de Corrientes. Estamos de vuelta con Juan José López de Simón, concejal de la capital de Corrientes. Juanjo, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, en el Consejo Deliberante tenemos varios temas. A nosotros nos preocupa que podamos contribuir a resaltar algunas cuestiones relacionadas con esto que decíamos hace un momento, ¿no? La ciudad es muy grande, tiene muchos problemas. Tiene también cosas muy buenas que hay que rescatarlas, hay que cultivarlas y sobre todo creo que tenemos que transitar hacia una ciudad que mi sueño, si me permitís, es pensar en una ciudad como las que vienen enmarcándose en lo que la tendencia indica que son las ciudades modernas, inteligentes, es las Smart City, estas ciudades inteligentes que son ámbitos en las que hay movimiento de gente, de comercio, de personas, de creativos. Son espacios en donde hay lugar para todos, pero con una creatividad y una dinámica que yo digo, hay ejemplos, México, Medellín, yo te pregunto, Buenos Aires me pongo mismo, en el otro lugar. Buenos ¿Se Aires puede mismo. hacer eso en Corrientes? Sí, se puede hacer. Yo conozco personas jóvenes que tienen talentos impresionantes, pero que todavía cuesta apoyar ese tipo de iniciativas. Hoy decíamos en el recinto, recordándolo a Sarmiento, pero cuando lo hacíamos recordábamos a Sarmiento como el gran educador argentino, como el gran presidente argentino, pero también fue un estadista del futuro. Y esto hoy decía que poco se conoce de Sarmiento, por ejemplo, en que una de sus grandes acciones estuvo dada, además de por la educación, por la instalación del telégrafo en toda la República Argentina e inauguró la primera comunicación telegráfica con Europa. Y fue allí cuando él dijo que la humanidad debía ser una sola familia y que era simbolizado como un solo barrio. Y esto es comparable a lo que se dio en Internet, ¿no? Cuando se habla de la aldea global. Estos son estadistas del futuro y por eso hoy lo recordábamos un hombre con que los se maestros. pierde un poco respecto a la resistencia ideológica en lo político. Se dieron muchas discusiones de ese tipo en este año en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, la cuestión de Andresito, la cuestión de la bandera. El mismo Sarmiento, y cuando vos hacías tu locución, se referían a algunas resistencias o algunos silbidos dentro del Consejo. Bueno, ¿Qué pensás respecto a eso? No, pienso que eso es darle discusión política a la es darle discusión, pero yo creo que Sarmiento es un personaje polifacético y riquísimo de la historia argentina y un estadista como pocos hemos tenido, porque como digo, ha planteado el futuro, ha hecho cosas, bueno, es muy difícil sintetizar la obra de Sarmiento en tan poco tiempo, pero yo destaco algo más de él, que es una responsabilidad en el fútbol. Que después, bueno, sí, esa fue una anécdota que también conté. Iba a decir esto, después de ser presidente de la Nación, fue superintendente de escuelas. Y yo decía, bueno, estos valores debemos rescatar para proyectarnos hacia el futuro, porque hoy la educación transita por una encrucijada que va a hacer que en el futuro, y ya lo estamos viviendo, los países se van a dividir entre ricos y pobres, entre los que adquieran el conocimiento, se puedan apropiar del conocimiento y de la educación, y los que no. Los mejores empleos van a ser de los que tengan ese conocimiento. Los países ricos en materia prima no van a tener suficiente capacidad como para desarrollarse efectivamente si no es a través del conocimiento. Y esto es algo que ya no se discute. Por eso me gusta rescatar la figura de Sarmiento, honrar a los maestros, hacer hincapié en la educación, porque creo que a partir de la educación podemos desde fomentar la ciudadanía hasta crear una gran fuerza que nos permita realmente concretar un círculo virtuoso. Así que, bueno, todo esto se enmarca dentro de lo que cada uno puede hacer, porque después tenemos que bajar y ver, bueno, yo estoy en el Consejo Deliberante, vamos a llevar adelante estas acciones. Pero bueno, la ciudad, digo, volviendo al tema de la ciudad en donde hay movimientos y donde hay creadores y en donde son espacios, ya no hay más ciudades cerradas. Incluso los conceptos están cambiando, porque hoy un chico joven aquí en Corrientes puede hacer un trabajo que pueda vender su producto, no sé, a cualquier lugar del mundo. Tengo amigos que hacen videoclip para bandas de Bélgica, exacto, por ejemplo. Y esto es la globalización, esto es la aldea global, y esto lo pensó Sarmiento también. Entonces,
Acá tenemos que prestar atención. No hace falta salir de Corrientes. Desde Corrientes se pueden hacer muchas cosas. Un dato, hay un correntino de la capital que estuvo trabajando en este satélite que va a hacer ahora desde el ARSAT 2. Bueno, digo, acá hay posibilidades también y estamos en Corrientes. Lo que sí tenemos que hacer es canalizar esa fuerza, apoyarlos y tratar que podamos dar oportunidades. Que en esta encrucijada tenemos la oportunidad de despegar, pero también corremos un riesgo si no tomamos el camino adecuado de sumirnos en un profundo retraso que no quisiéramos. Así que esperemos tomar el camino correcto, tener la lucidez, los dirigentes y no solo los políticos. De vuelta, toda la dirigencia. Toda la dirigencia, tanto de los clubes, desde el sector más bajo a los sí, más allá el sector empresario, los sindicalistas, toda la dirigencia, ¿no? Yo conozco gente que trabaja muchísimo en las organizaciones sociales y que hacen un gran trabajo, y entonces esto es lo que a mí me da mucha esperanza de que esta movilización ciudadana pueda cambiar muchas cosas. ¿Se hablaba de política en tu casa? Sí, en mi casa sí se hablaba de política y mi papá, sí, desde los 18 años. Yo ingresé a la Facultad de Derecho y la política siempre me interesó, pero básicamente porque siempre me pareció que teníamos que ser protagonistas. Me acuerdo que la discusión en ese momento era el centro de estudiantes. Nosotros, bueno, en ese tiempo, refiriéndonos a los jóvenes de ese momento, queríamos participar en el centro de estudiantes porque nosotros queríamos presentar propuestas. Y bueno, así un poco empecé a hacer política universitaria y bueno, después me recibí de abogado. ¿Dentro de qué organización? ¿A quién pertenecía tu corazoncito? Bueno, mi participación se dio en una agrupación política que hoy ya no existe, que se llamaba UPAU, se llamaba Unión para la Apertura Universitaria, eran los años 80. En la década del 80. Era como un frente de partidos provinciales. Era una agrupación de origen liberal, que en Buenos Aires estaba vinculada a la UCD, pero acá estaba un poco cercana a lo que en ese momento era el Pacto Autonomista Liberal. Pero bueno, nosotros siempre hemos defendido los principios de la Constitución y de la libertad. Y este siempre fue el derrotero que transitamos. Por eso, nos interesó, participamos en política. Bueno, después ya me recibí de abogado pero en la década del 80 era muy fuerte el debate político, porque claro, era el renacer de la democracia y se pensaba que todo iba a ser resuelto mágicamente con las instituciones democráticas. Bueno, después nos dimos cuenta que hay que hacer un gran esfuerzo. Todavía hoy, después de casi 30 años o 30 años ya, tenemos que seguir peleando día a día para fortalecer la democracia, sobre todo las instituciones, porque esto es lo que nos puede llegar a convertir en un país sólido, fuerte, desarrollado y con grandes oportunidades. Lo último, ¿con qué te desestresás? ¿Qué te gusta hacer cuando me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al fútbol y también me gusta jugar al básquet. Son las dos cosas que me gustan y ambos deportes practico. Delantero. Sí. Me gusta jugar de 9 y me divierto mucho. Juego en el equipo de los abogados, en uno de los, hay muchos. Así que bueno, eso es lo que hago los ¿Y en el básquet? ¿Ayuda a base? ¿Eso? Y en el básquet sí, claro. Sí. El básquet también es un gran deporte, me gusta porque y sobre todo mirarlo, ¿no? Voy siempre a ver a regatas, que es mi club, y me gusta mucho el básquet porque hay que tener también mucho de planificación y resolver jugadas en segundos, ¿no? Y ahora está jugando Argentina en el preolímpico y también hay muy lindos partidos. Estamos todos prendidos, se viene el Mundial de Rugby también. Así es. Juanjo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Julián y la gente. Saludos y estamos en contacto.